Servicios UNL a la sociedad. Compromiso que inspira. Soluciones que transforman. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. ¡Guau! Ahora los unelinos tenemos internet en toda la U. Instala EduRAM en tu dispositivo móvil y navega sin límites. Ahora, con el servicio de EduRAM, en cualquier parte de la U y en otras universidades del mundo, puedo acceder a Internet, seguro, rápido e ilimitado. Gracias, UNL. En la UNL vivimos la transformación digital para brindar un servicio de calidad a la comunidad universitaria. Dirección de Tecnologías de la Información. La educación es el motor del cambio. El arte, la expresión de nuestra identidad. Y la comunicación, el puente que une ideas. Bienvenidos a Voces de la Educación, el espacio donde exploramos el conocimiento, las experiencias y los desafíos de las 14 carreras de la Facultad de Educación, Arte y Comunicación de la UNL. Cada semana una nueva historia, un nuevo aprendizaje y una nueva voz que inspira. Sintoniza Voces de la Educación por UNL Radio 98.5 FM. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces de la Educación. Les saluda Silena Aldeán y mi compañero Alex esta tarde en un nuevo encuentro con invitados de lujo. Esta tarde tenemos a la carrera de Artes Musicales con un súper tema, composición y arreglos musicales en esta tarde. Bienvenido, Alex, buenas tardes. Hola, Silena, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarte a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de 98.5 UNL Radio, a todos los que están en nuestra compañía, en su auto, quizá en su negocio, en su casa, empezando las tareas de los que están en el colegio y bueno, y muchos más, así que un gusto. También saludamos sin olvidarnos a los papás que el día de ayer estuvimos de onomástico. Por acá también tenemos a uno de nuestros invitados papá, así que para todos nuestros amigos que nos escuchan, feliz Día del Padre. Y eso, bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Alex. La música es matemática, emoción y creatividad en un mismo pentagrama. Hoy expresamos el arte de transformar ideas en melodías y cómo darles vida a través de los arreglos. Bienvenidos a Composiciones y Arreglos Musicales en Voces de la Educación. Y para ello nos acompaña Iván Salazar, docente de la carrera, y también Gerson Zula. Bienvenidos, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Alex, Silena, a todos ustedes, a toda la gente de Radio UNL Radio 98.5 y a la ciudadanía que nos escucha. Muy contentos de poder participar en este programa. Gerson, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto poder estar aquí en esta prestigiosa radio. Mi nombre es Gerson Zula, egresado de la carrera de Artes Musicales, y bueno, estoy aquí para poder contar unas anécdotas saliendo de la carrera. Todo bien. Gracias, Gerson. Bienvenidos, Gerson e Iván. Iván, empecemos contigo. Qué interesante el tema de esta tarde, composición y arreglos musicales. Me comentaba Alex que tú eres el experto en el tema. Y cuéntame, quiero empezar con la primera pregunta. En el contexto del proceso creativo, ¿cómo nace una composición? Cuéntanos para las personas que no sabemos mucho de la música que nos gusta, pero no sabemos un poco más allá de cómo es esto de la composición. ¿Empieza con una melodía, con un ritmo, con emoción? Cuéntanos un poquito. Bueno, cada maestro con su librito realmente, ¿no? Como es en nuestro campo de la educación, cada uno tiene como su metodología, se puede decir, es muy personal. No existe una estandarización, se puede decir, pero yo al menos lo he mencionado en otros espacios, que considero que hay dos procesos, digamos, que se podría decir. Un proceso creativo y un proceso de materialización de la creación. Entonces ese proceso creativo es donde ahí está la chispa, la emoción, la inspiración, la catarsis hasta cierto punto también, porque es como algo que uno tiene adentro y que tiene que sacar y que sale, pues sale como sale, digamos. No es necesariamente ni medido ni cuidado, sale de una manera un poco cruda.
y este puede estar, yo le llamo los disparadores creativos, puede estar mediado por un disparador creativo que puede ser una experiencia personal, lógicamente, puede ser también algún otro elemento estético, una pintura, una canción, una obra teatral, una película, cualquier situación o una experiencia, ¿no es cierto? Una caminata a la montaña, o el nacimiento de un guagua, o la muerte de alguien, de alguien querido. Es decir, todos los fenómenos que nos superan, que nos sobrecogen, de alguna manera pueden inspirarnos hacia la creatividad. Entonces, o también, desde otro punto de vista, podría ser desde lo racional, porque también hay otras metodologías que tienen como disparador creativo un método, ¿no es cierto? Tengo esta serie de sonidos y entonces a partir de esa serie de sonidos genero algo. O tengo esta serie de matemática, ¿no? Y a partir de esa serie de matemática o lanzo dados, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Entonces, sobre todo en el siglo XXI empezaron a abundar este tipo de ideas más racionales y que también son disparadores creativos. Entonces, por un lado puede ser emocional, puede ser racional, ese disparador creativo, la parte de donde uno se inspira. Y después está la materialización, que sería como, una vez que ya tengo la idea, de alguna manera la registro en el celular porque se me ocurrió mientras iba caminando, la grabé, entonces después me siento, pues y la pongo en partitura, veo si es que cómo la escribo mejor, o si es que la tengo que grabar en una secuencia en una computadora y le sumo otros instrumentos. Ya voy generando lo que sería ya el arreglo, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces, y ya a partir de ahí empieza una parte mucho más técnica, ¿no? Una parte ya... obviamente que esa parte técnica también tiene su fenómeno creativo, ¿no? Porque me invento líneas, me invento cosas, corrijo cosas, y etcétera. Pero en suma es, digamos, predominantemente técnica, porque ya es una materialización de las ideas. Todo eso aprendemos en la carrera de artes musicales. Sí. O sea, en la medida en que se puede abarcar, lo que tiene la carrera de artes musicales es una carrera muy diversa, ¿no? Porque abordamos, por un lado, la creación musical, pero también la interpretación musical. Los estudiantes tocan teclado y guitarra para los fines, obviamente, funcionales de la música. También tocan en grupos, en ensambles, ¿no es cierto? Y también aprenden sobre producción musical, cuestiones básicas sobre la producción musical, que también nos sirven a la composición, obviamente. También abordan temas de la investigación, que obviamente que en el ámbito académico es muy importante, y también cuestiones de gestión de la música, porque bueno, en nuestro contexto nacional, que casi no tiene industria, pues tenemos que ser nuestros propios agentes. Claro que sí, gracias Iván. Cuéntame, y hablando de técnicas, para un compositor principal, ¿qué herramientas teóricas son las esenciales? Pues en principio es necesario obviamente conocer sobre cuestiones de armonía, o sea, si es que nos vamos a lo que sería la mayor parte de la música actual, todavía se mantiene dentro del lenguaje tonal o tonal funcional. Que lo que escuchamos en la radio todo es tonal prácticamente, ¿no? Por ahí habrá algunas cosas que suenan un poco más modales, y habrá contadísimas cosas que uno por ahí pasa toda la vida y no las escucha, que están fuera de esos dos sistemas. Entonces, para la mayor parte de la música, pues se necesita conocer armonías, se necesita conocer, en el ámbito de la composición también conocer los instrumentos, la instrumentación es esencial. De hecho, en la maestría, por ejemplo, que yo dirijo, que es la maestría en artes musicales con mención en arreglos y composición específicamente, pues lo que abordan los estudiantes son arreglos, composición como tal, pero adicionalmente instrumentación para aprender a usar bien los instrumentos en el momento en que uno genera una obra, y también secuenciación, que lo que permite es que nosotros en la computadora generemos, hagamos sonar a la música como si fuera tocada por instrumentos reales, pero no son reales, son virtuales en realidad. Ese sería básicamente, creo yo, lo que se necesita. Obviamente que hay otras técnicas que podrían incluirse, el contrapunto, que es el arte de tener varias melodías sonando a la vez, ¿sí? ¿Qué más? No se me ocurre más. Tal vez podríamos hablar de...
Bueno, y cuando hablamos de técnicas ya podemos irnos más arriba, pero lo básico sería eso. Interesante. Cuando iniciábamos esta entrevista decíamos que tú eres el experto en composición. Quiero saber si tal vez tú tienes un fragmento de alguna obra tuya que nos quieras compartir y más que todo cuéntanos cómo surgió esta composición. A ver, tendría que ponerme a pensar. Yo, lo primero que se me viene a la mente, que es lo que es una metodología de trabajo, hacer lo primero que uno se le viene a la mente, yo tuve que hacer en un momento dado una opereta, una pequeña ópera, Te voy a interrumpir. Sí. Hay algunas palabras, digamos, que son muy técnicas tuyas, ¿no? Si por ahí tú les puedes ir también como contando a nuestra audiencia qué significan o qué es, porque yo te pongo mucha atención y digo, ¿qué será eso? ¿No? ¿Qué? Pero pregúntame nomás. La opereta que dijiste. La ópera, por eso, una ópera chiquita. La ópera tiene como característica el hecho de ser una música o teatro musical, como quien dice, ¿no? Y opereta pues es más pequeñita, ¿no? Es más breve, porque la ópera pues en general tiene, qué sé yo, 2 horas de duración, como una película, ¿no? En este caso el equivalente sería un cortometraje, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Ya ves. Es que claro, estamos en el siglo, estos siglos han sido más cinematográficos. Entonces, tuve que hacer eso y me tuve que armar un guión, o sea, tenía que conseguirlo o armarlo. Y me armé un guión y me acuerdo que en su momento se me ocurrieron 2 personajes, y el personaje de Pedro, el hombre de piedra, y Marina, la mujer del mar. Y entonces se decían cosas entre ellos, ¿no? Pedro le decía a Marina, como tu nombre profunda, fluido azul tu cuerpo, lechosos tus pechos, negra tu entraña, violento tu oleaje, calma tu mañana. Entonces, y le respondía, pues, Pedro, en cambio, digamos, Marina le respondía, Pedro, mi hombre peñasco, roca del muelle, pecho y columna, recibe con todas tus fuerzas la embestida de la marea, una grieta pequeña romperá sin dudar la represa. Entonces, trataba de alguna manera sintetizar en pocos versos gran dramatismo. ¿Sí? Y me quedaba y me he seguido rindiendo esos personajes, porque después, claro, hice canciones también más de corte popular, con esos mismos textos, y después también música instrumental con esas melodías. Eso también yo creo que, yo lo rescato, porque me parece que a todo el mundo se lo recomiendo como parte del proceso creativo, atesorar las cosas que uno hace, porque también después uno puede generar nuevas versiones de lo que ya hizo, y de lo que no terminó, pues terminarlo algún rato, ¿no? Porque en todo hay, en toda la parte creativa, sobre todo en esas semillitas creativas, hay mucha potencia y hay muchas maneras de materializar una misma idea. Entonces, por eso es que me vino a la mente eso, porque creo que es potencia, ¿sí? Es oro puro en potencia. Qué interesante, muchas gracias por esta experiencia, Iván. Sí, genial. Yo digo, esos nombres puedes usarlos hasta para tener tu propio podcast, ¿no? Con Pedro y con Marina, ¿no? Ya ves. Puedes tenerlos ahí. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Gerson. Gerson, tú también has compuesto, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor reto y cómo fuiste superando eso? Bueno, mi mayor reto de composición fue prácticamente en la duración que yo tuve cuando hice mi trabajo de integración curricular. Esta tesis se trató de hacer 5 composiciones de música jazz con fusión de géneros tradicionales ecuatorianos. Entonces, desde ahí, con la fusión de 2 estilos bastante distintos, ahí está el reto de poder integrar estos 2 géneros y sacar unas piezas bastante llamativas, ¿no? De pronto, si ustedes han escuchado el jazz, o también han escuchado música nacional, tenemos al San Juanito, tenemos los pasillos, los albazos. He tratado de recuperar todos estos géneros de la sierra para fusionar con una armonía bastante distinta a lo que tradicionalmente nosotros escuchamos aquí en el Ecuador. Entonces ese fue un reto bastante grande, ¿no? Tratar de fusionar algo externo de nosotros que no conocemos a algo nuestro, que son la música tradicional. Eso. Genial. Y bueno, ¿te inspiras? ¿Tienes artistas que te han inspirado para estas creaciones? Sí, tengo 3 compositores bastante nacionales y extranjeros, se vale todo. Claro.
Nacionales, por ejemplo, tengo a la banda llamada Papaya Dada, no sé si han escuchado a ellos, principalmente. Yo te quería. No, yo soy el menos indicado para cantar, pero era para decir. Claro. Las últimas canciones que han hecho ellos es bastante ligada a la cumbia y a la música popular, ¿no es cierto? Pero si ustedes escuchan el primer álbum de este grupo, tienen bastante música jazz con fusión de música tradicional. Entonces, si escuchan ese álbum, van a poder escuchar la esencia de estas dos combinaciones. En lo nacional, Papaya Dada, también se podría decir cosas en músicos extranjeros como Miles Davis, John Coltrane, son músicos instrumentistas de saxofón y trompeta que también me han inspirado mucho en esas composiciones. Como yo toco saxofón, entonces es una fuente de inspiración bastante profunda. Interesante. Y claro, como saxofonista no puedes cantar tampoco, ¿no? O sea, tienes que dedicarte únicamente al instrumento. Claro. Y ahí cuando pregunto eso, por ejemplo, ¿se puede fusionar todo o no? ¿O qué géneros sí o qué géneros no? No, sí, o sea, en la música tienes la oportunidad de experimentar con lo que tú quieras, ¿no? Tienes, por ejemplo, música de vanguardia, que es algo bastante inusual dentro de lo que nosotros escuchamos en la música comercial, y lo puedes unir de pronto hasta con el reggaetón, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que encontremos los recursos principales de cada estilo, ¿no? Tenemos a la música nacional con los principales recursos que es la rítmica, ¿no? Los sanjuanitos, todo lo ritmo. Y vuelta tenemos a la música jazz. ¿Cuál es la cosa más importante de este género? Es la armonía. Entonces, lo importante aquí es encontrar todos los recursos principales de cada cosa que tú quieras fusionar y fusionarlo, combinarlo a tu estilo, ¿no? O sea, ahí necesariamente lo que tienes que hacer es creativo. Claro, eso es. Y nada más. Es como cocinar. Es como cocinar, ¿no? Es como cocinar, o sea, porque vos tienes ingredientes. Obviamente vos, si tienes un plato ya elaborado, digamos, con todos los elementos que tiene, convertirlo en otra cosa es muy difícil, pero si tomas ciertos elementos de este plato y le reemplazas algunos por otros, tienes un plato nuevo, digamos. Entonces tienes elementos de la música ecuatoriana o elementos de la cocina ecuatoriana, puedes decir, que son característicos, pero le añades algunos, no sé, condimentos, ingredientes que son de otra época o de otra geografía, podría decirse, otra cultura. Y entonces tienes un nuevo plato. Entonces, más o menos va por ahí. Por eso trabajamos desde el lado de los elementos, una combinación de elementos, nosotros hablamos. Perfecto, estamos aprendiendo un montón, así que para seguir aprendiendo vamos a ir a una ligera pausa, regresamos con otro bloque y seguiremos hablando de la música y la composición. Desde 1859, la primera universidad del sur del Ecuador, Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Señor alcalde, soy una ciudadana del barrio. ¿Bessie qué hace? Redactando una carta porque es imposible seguir viviendo así. Fácil, Bessie. Ingrese al Laboratorio de Administración y Políticas Públicas de la UNL. Ahí usted denuncia y ellos se encargan del resto. La Universidad Nacional de Loja implementó el Laboratorio de Administración y Políticas Públicas, donde realiza experimentación social e investigación aplicada en la resolución de problemas de interés público. Ingresa a lapp.unl.edu.es. Construyamos una sociedad más abierta, transparente y colaborativa. Laboratorio de Administración y Políticas Públicas UNL. Explora el mapa y conoce tu próximo destino. Mantente al día con las últimas noticias del sector turístico. Aprende de los expertos y sumérgete en la cultura de los destinos más fascinantes. Cada semana te llevaremos a explorar nuevos lugares, revelando sus secretos, historia y tradiciones. Recomendaciones prácticas, experiencias enriquecedoras. Te ofrecemos todo lo que necesitas para tu próxima aventura. Únete a nosotros y viaja desde donde estés hacia tu próximo destino. Un programa de la carrera de turismo de la Universidad Nacional de Loja, todos los viernes desde las 9 de la mañana por la señal de UNL Radio.
Conoce a los líderes del mañana, jóvenes que como tú sueñan en grande. Ellos construyen su futuro en la UNL. Yo soy Clever Ortega y crearé una empresa para innovar en prácticas agrícolas sostenibles para mercados internacionales. Yo estudio ingeniería agrícola en la UNL. Admisiones abiertas en www.unl.edu.es. Tu futuro se construye en la UNL. Conoce a los líderes del mañana, jóvenes que como tú sueñan en grande. Ellos construyen su futuro en la UNL. Yo soy Valeria Gómez. Seré una gran empresaria y mis productos se venderán en todo el mundo. Yo estudio agronegocios en la UNL. Admisiones abiertas en www.unl.edu.es. Tu futuro se construye en la UNL. UNL Radio, la radio de la Universidad Nacional de Loja. Estamos de vuelta en Voces de la Educación con nuestros invitados de la carrera de Artes Musicales. Bienvenidos a los que sintonizan en este momento nuestro programa. Saludos también a quienes nos sintonizan desde nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos hablando de la composición. Iván, hace un momento nos estabas explicando un poco, pero para los que nos están acompañando desde este momento, quiero hacerte una pregunta para que toda nuestra ciudadanía comprenda de lo que estamos tratando. Por favor, ¿nos puedes indicar cuál es la diferencia entre un arreglo y una composición original? Bueno, la palabra arreglo es una palabra bastante nueva. Es más, todavía tiene cierta resistencia en ciertos sectores un poco más conservadores que hablan acerca de que no existe el arreglo, solo existe la composición. Pero ya existe una literatura, sobre todo en inglés, en el mundo anglosajón, que habla del arrangement y que ha sido adoptada pues, en muchos lugares. Básicamente, para hacerlo sencillo, el arreglo sería tomar una pieza ya existente y adaptarla a un nuevo formato instrumental, digamos que originalmente era para piano y ahora lo hago para cuarteto de cuerdas, ensamble de cuerdas, orquesta sinfónica, lo que sea que tenga uno. Y muchas de las veces se hace como ciertas variantes armónicas, o sea, en los acordes se le ponen nuevos acordes o se les agrega extensiones, o también se modifica ligeramente la forma. Es decir, se agrega una sección nueva o se le quita una sección. Se le cambia a veces el ritmo con estas combinaciones que mencionaba Gerson, tal vez algún tipo de fusión con elementos de música nueva. Muchas veces está ligada a la actualización, que eso también es como una tendencia actual, ¿no? La actualización de los repertorios tradicionales, el no escuchar a los pasillos tal cual los escuchamos en voces maravillosas, obviamente, pero ya antiguas, ¿no? Actualizar para que sean atractivas a las nuevas generaciones. Entonces, todo eso es lo que hace el arreglo, es una renovación de una pieza ya existente, mientras que la composición es arrancar de cero, digamos, básicamente. Qué interesante, muchas gracias, Iván. Hablando de casos prácticos, al arreglar una pieza, claro, estamos hablando, ya nos dijiste que arreglo es algo que ya tenemos y le quitamos o agregamos algo. ¿Cómo tú decides qué instrumentos destacar o qué estilo usar cuando estás haciendo estos arreglos? Buena pregunta. Mira, el arreglo en general, o yo creo que uno de los nacimientos del arreglo se debe al hecho de que tengo una obra para piano y violín, pero no tengo violín, entonces tengo que usar otro instrumento. Entonces, la disponibilidad de los recursos es la que de alguna manera me condiciona a ver para qué lo hago al arreglo. Entonces, muchas de las veces, el ensamble que va a tocar ya está dado y yo tengo que generar una pieza para ese ensamble, un arreglo para ese ensamble. Entonces, creo que por ahí va en principio. Ahora, si me preguntaran a mí, y lo digo muy personalmente, que yo arme un arreglo porque se me ocurrió a mí cambiar una pieza y hacerla para otros instrumentos, muy pocas veces va a suceder, ¿no? En general es porque ya alguien necesita. Tienes un requisito hay previo. Una demanda, hay una exigencia, digamos, ¿no? Hay un ensamble que necesita una obra y necesita tocar esa pieza y le falta la pieza, ¿no? Entonces, por eso es que... Ahora, ¿qué destaca más? Bueno, ya nos metemos en cosas técnicas, ¿no? O sea, porque dentro de lo que nosotros trabajamos como instrumentación,
yo manejo la teoría de los planos sonoros, ¿no es cierto? Que son como transparencias que están algunas más delante, más enfrente y otras más hacia atrás. Entonces, la melodía está más enfrente, es lo primero que tiene que destacar. Después, el bajo. El bajo es fundamental en la música. Que le da el ritmo, ¿no? Muchas veces, claro, maneja el ritmo, determina la armonía, determina el estilo musical, el género. El bajo, a pesar de que algunos bajistas están como todavía en la línea en que no se escucha bien el bajo, la gente no lo reconoce, no lo identifica, yo estoy plenamente convencido de que la gente lo reconoce, y cuando deja de ver el bajo, se da cuenta de que no hay bajo. Te cuento que, te interrumpo un segundo, te cuento que yo era parte del grupo de danza y siempre nos decían, escuchen, aquí viene el ritmo, aquí escuchen el bajo. Entonces yo creo que también ahí, con eso, aprendí un poco más a diferenciar el bajo, porque en cualquier canción yo lo identifico rapidísimo, pero creo que fue gracias a la danza que ese era el que nos daba el ritmo. Es un entrenamiento, sin duda. Escuchar el bajo es un entrenamiento. ¿Es sencillo de aprender? Sí, pero requiere que alguien le explique, este es el bajo, ¿no? Entonces es el segundo plano porque determina tantas cosas, ¿no? Después están obviamente las melodías secundarias que también están por allí. El siguiente plano que existe es el de la movilidad o el de la subdivisión rítmica, ¿no? Que muchas veces está dado por instrumentos de percusión, pero no solamente. Y más atrás estaría ya la parte de la resonancia, o sea, como unas notas largas de fondo, ¿no? Que sostienen y cohesionan la sonoridad, y algunos adornos también que por ahí pueden haber. Entonces lo manejamos como si fuera una arquitectura. Siempre en la música nos van a escuchar hablar en términos de otras áreas, sí, ¿no es cierto? Es toda una ciencia. Porque es que es tan etérea la música que tienes que hablar o bien en términos de textiles, ¿no es cierto? La textura, la rugosidad se habla, o a veces también hablas en términos arquitectónicos, ¿no? Estructuras, en fin. Pero bueno, es más o menos así como lo trabajamos. Se han apropiado de muchos términos de otras ciencias o bueno, no lo han apropiado, sino que lo han llevado. Bienvenidos, nosotros nos apropiamos nomás, no te preocupes. No hay problema. Tengo una pregunta para Gerson, ¿no? Con el tema de la tecnología, ¿no? Seguramente los músicos antiguos, pues, yo no sé cómo le hacían, o sea, buen oído, escribir y esa era la fórmula, no lo sé, pero hoy en día, por ejemplo, con la tecnología, ¿cómo le hacen ustedes para crear o para poder componer, digámoslo así? Es una pregunta bastante interesante. Los compositores antiguos, ¿no es cierto? No tenían computadoras, no tenían de pronto software de escritura musical, ¿no? Todo lo hacían a mano. Pero hoy en día, pues, eso ya no se hace. Los nuevos compositores realizan todos sus trabajos de composición mediante softwares de notación musical como Sibelius, tenemos Afinale. Tenemos también programas de producción musical como Studio One, Cubase, Pro Tools. Todos estos programas nos ayudan a componer música. Ahora con la parte de la inteligencia artificial es bastante interesante ahora porque existen también diferentes programas de inteligencia artificial que te permiten crear música con eso. Entonces, no es que estés plagiando la música que te dé la inteligencia artificial, sino esto también puede ser como una parte de inspiración para que tú tomes los recursos que te da la inteligencia artificial para crear algo tuyo. Y ya que lo topas, ¿a favor o en contra de eso? Bueno, noto que como que tú dices sí porque te da como inspiración, pero digamos, ¿no crees que es también como irle o desplazando al músico? No lo sé, y te lo digo porque últimamente se están lanzando, por ejemplo, algunos álbumes hechos toda la música por ella, ¿no? Rock, balada, salsa. Entonces, no sé si por ahí es quitarle quizá algo al artista o no es competencia la IA. No, yo creo que, bueno, ahora en términos actuales, ¿no? Se nota bastante cuando nosotros escuchamos algo hecho con la inteligencia artificial, se nota bastante que es de ella, ¿no? Pero también es un recurso bastante importante para dentro de los músicos. Hay algunos que no le ven como una herramienta, sino como de pronto algún, ¿cómo sería el nombre? Un obstáculo, de pronto para la imaginación, la creación musical del ser humano, ¿no? Pero yo creo que cuando la inteligencia artificial avance en años posteriores, yo creo que ya
ahí sí podría haber como un choque, porque todo avanza, ¿no? Todo mejora, la música de la inteligencia artificial también va a mejorar, pero hay que tomar esos recursos para nuestras creaciones mismo, porque no puedes reemplazar a un músico profesional con una inteligencia artificial, ¿no? Toda la inspiración que da un ser humano se nota cuando es hecho por un humano. Genial. Y la misma pregunta para ti, Iván, en cambio, todo desde la parte de la educación, ¿no? Porque recuerda que nuestro programa está dirigido para educadores y para gente que, digamos, que le gusta escucharnos, porque hay un montón de gente que nos escucha, pero que quizá no conoce términos o tecnicismos. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde la educación? La respuesta es múltiple, porque para ciertas cosas, obviamente que puede funcionar mejor, qué sé yo, a ver, me pongo en el caso de un productor audiovisual que necesita música para su comercial o para su jingle, un jingle necesita, y se lo pide a la inteligencia artificial y lo tiene en 2 minutos. Mientras que si tiene que contratar a un músico, le tiene que pagar, le tiene que esperar hasta que lo tenga, revisar y devolver las veces que necesite hasta que esté satisfecho. Se va a poner contento el productor audiovisual de poder saltarse esos pasos y simplemente completar su trabajo. Entonces hay ciertas perspectivas que van a verlo positivamente. De todas maneras, los músicos que se dedican al jingle van a dejar de percibir ese ingreso y van a tener que encontrar otros caminos. Entonces, desde el punto de vista del mundo laboral, puede considerarse una amenaza la inteligencia artificial. Ahora, de que podamos resistirnos, yo lo veo muy poco probable, francamente. Más bien, la inteligencia artificial va a ir mejorando sus capacidades y, si bien ya se nota todavía, poco a poco se va a dejar de notar esa diferencia entre seres humanos e inteligencia artificial en su producción. Sí creo que hay como una curva de crecimiento en la cual todavía estamos por llegar a ver hasta dónde da la inteligencia artificial por ahora en esta ola. Y luego va a haber un regreso, digamos, a que nosotros veamos a ver qué es lo que no mismo pudo hacer la inteligencia artificial y lo seguimos haciendo nosotros los músicos humanos. Hasta que venga la siguiente ola y bueno, veamos, sigamos viendo, ¿no? Yo creo que en todo hay que ser adaptables, hay que adaptarse, lo que sí, yo tanto en la escritura de textos como en la escritura de música, considero que nosotros podemos conceder ciertas cuestiones formales a la inteligencia artificial, pero no el contenido. O sea, el contraste entre forma y contenido me refiero a qué dice en el fondo la música y otra cosa es cómo está presentada, ¿cierto? Esa sería la forma. Entonces, las cuestiones formales, si hablamos en el texto, sería la ortografía, la puntuación, cuestiones de estructura de los párrafos, podemos concederle a la inteligencia artificial. Pero en cuanto a cuáles son las ideas que yo estoy manifestando y por qué las estoy manifestando, pues me parece que eso no le podemos conceder, ¿no? Y me parece que en la música es lo mismo. La sensibilidad, la temática con la que yo trabajo creo que va a cobrar mayor relevancia porque la cuestión técnica y formal la va a resolver inmediatamente la inteligencia artificial. Entonces como que el músico pasa a ser más esteta, o sea, una persona que piensa en la poesía, en la filosofía, en qué es lo que quiere transmitir y bueno, y la parte técnica se va a apoyar mucho más en la inteligencia artificial. O sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, en algún momento ese músico, como tú lo decías, que es el que hace el jingle, digamos, ¿no? Para promocionar algo, ya no sea necesario y la IA pueda suplantarlo hasta que, digamos, que nos cansemos de escuchar IA y regresemos como a lo natural? Ese tal vez sea uno de los momentos, pero después obviamente la IA va a seguir creciendo, no creo que vaya a detenerse en el desarrollo de sus capacidades. O sea, ojo, este momento en que el creador de jingles deja de ser necesario porque tenemos una IA que los genera, no está a la vuelta de la esquina, ya estamos ahí. O sea, ya puedes vos entrar a Suno, a la inteligencia artificial y te armas un jingle y no pasa nada, ya está, se acabó. Entonces, ya estamos en ese punto. Lo que sí, es cierto lo que vos dices, al menos eso es lo que yo creo que va a pasar. Si va a haber un pico, después un regreso, de alguna manera, a ciertas cosas que todavía podemos hacer nosotros y la inteligencia no, y ahí nos veremos en la siguiente ola de crecimiento de la inteligencia artificial. Pero, como digo, yo sí creo que algunas cuestiones del contenido es donde nos vamos a poder especializar nosotros los humanos. Porque en contenido la máquina todavía no creo que se desarrolle todavía tanto.
Bueno, esperemos que no. O sea, también, bueno, hay que estar abiertos, ¿no? Porque si logramos generar una inteligencia artificial que hable de sensibilidad o que entienda la sensibilidad, pues un aplauso, ¿ah? Veámoslo en contexto también, ¿no? No es una amenaza de nosotros porque vos piensas que los problemas mundiales están dados porque no hay sensibilidad, ¿no? O sea, eso es lo que nos genera problemas. Sí. Bueno, tienes razón, ¿no? Tienes mucha razón. Ahora vamos con el bloque 3, que tiene que claro ver que sí, con la formación académica. Iván, cuéntame, hablando un poco de tus clases y de tus alumnos, ¿qué habilidades priorizas en tus clases para formar compositores versátiles? Bueno, en las clases de composición se trabaja básicamente el interés, el análisis, las referencias, el tener entusiasmo y motivación, porque la verdad que hay personas que por más limitadas se puede decir que tengan en su técnica, una buena referencia les puede ayudar a guiarse de mejor manera. ¿Las características me preguntaste o qué fue? ¿Qué habilidades priorizas en tus clases? Las habilidades. Bueno, es cierto que nosotros trabajamos mucho la parte técnica de la composición. ¿Sí? Lo que pasa es que también la composición no es solamente una sola cosa. Trabajas composición en armonía, trabajas composición en contrapunto. En realidad, digamos, para ser sinceros, yo me doy cuenta ahora que lo pienso, los chicos vienen componiendo. O sea, ya cada uno viene con sus ideas. Gerson ya venía componiendo hace tiempo. Ya le vamos a preguntar. Sí, Gerson ya componía hace rato. Entonces, de acá logramos orientar y encauzar esa corriente que él viene trayendo. Eso es lo que nosotros logramos, ¿sí? Realmente, porque cada estudiante viene con un antecedente, un perfil, una experiencia inclusive, ¿no es cierto? Y entonces algunos vienen con ese ángel que quiere crear y viene creando, ¿no? El creador no pide permiso, no pide título. Viene desde que siempre va a crear, ¿cierto? En donde sea que esté y de la manera que sea. Entonces, y todos tienen la posibilidad. Tal vez algunos lo tienen más a flor de piel, ¿sí? Entonces eso yo considero, en cuanto a habilidades, después nosotros trabajamos la parte técnica, ¿sí? Pero la parte creativa viene dada, digamos, los chicos la traen. Esa parte de formación, como que los van encaminando y tal vez dándoles las herramientas adecuadas para ya tener el producto. Es pulir un diamante. El diamante ya está ahí, vos no le inyectaste nada, ¿no? Solamente le ayudaste a pulirse a sí mismo. A darle forma. Sí. Genial. Bueno, luego te preguntaré algo del diamante, ya que lo dijiste, pero Gerson, ¿y tú compones desde muy temprana edad? ¿Desde cuándo? ¿Y qué pasó? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste ya a la carrera, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que más te gustó? O lo que te ayudó quizá ya como a perfeccionar lo que estabas haciendo. Bueno, cabe recalcar que yo no nací aquí en Loja. Yo viví en Riobamba, en un lugar bastante lleno de música tradicional y todo ese estilo, ¿no? Pero nunca estuve enfocado en la música, ¿no? Cuando vine acá a Loja, entré al conservatorio Salvador Bustamante Celi, y es cuando ahí me empieza a gustar ya la música académica, la música nacional, todos esos estilos que, claro, yo los podía escuchar, podría diferenciarlos, pero es en la universidad, en la carrera de artes musicales, en donde se logra esquematizar todos estos recursos musicales, saber para qué sirven, qué son. Todas estas herramientas te sirven a ti como estudiante poder experimentar, jugar con estos recursos, ¿no? Y he compuesto algunas cosas, ¿no? He compuesto música para orquesta sinfónica, de pronto en un ejercicio de composición musical, para voces, para instrumentos de viento, hay un montón de cosas, ¿no? He hecho hasta baladas que no me salen muy bien las baladas, pero bueno, es cuestión de experimentar, ¿no? Ajá. Es muy bueno. No, uno como compositor siempre como que se
se cuestiona mucho, se baja la autoestima, pero bueno, cuando las personas escuchan dicen, no, pues esa canción está buenísima, sube a Spotify, así, ¿no? Pero uno no, a veces tiene tantas composiciones ahí dentro de su baúl que nunca, a veces ni las saca, ¿no? Nunca las he escuchado. Pero eso yo creo que he experimentado diferentes formas de composición, creo que eso me ha permitido también buscar una rama específica, como es la música jazz, la música tradicional, que eso es lo que más me gusta a mí. Genial. Te voy a pedir que le des un consejo a quienes te escuchan, ¿no? Que seguramente estarán por aquí todos los músicos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere empezar a componer pero que no sabe leer partituras? O sea, ¿es un problema o no? Para nada. Hay muchos músicos que con que sepan cómo tocar un acorde con la posición de los dedos en una guitarra es suficiente, ¿no? Y que sepa cantar también. Lo único esencial, saber de pronto algo de armonía y cantar. Entonces, muchos compositores primero se enfocan en la melodía musical y luego hacen la armonía, ¿no? O otros también hacen la armonía, hacen el acompañamiento armónico, rítmico, el estilo que ustedes quieran, y luego crean una melodía. Entonces, es dependiendo mucho de la persona que esté componiendo la canción. Pero no es importante saber de teoría musical, de todas esas cosas, ¿no? Genial. Tengo la pregunta del diamante que te decía, ¿no? ¿Y no te ha pasado que, por ejemplo, el diamante no se deja pulir o no sé, o quieres y quieres y no mismo? ¿Te ha pasado eso? Lógico, pero eso es parte de la libertad, ¿no? El libre albedrío. Las personas vienen con una... O sea, vos le puedes ver cómo brilla adentro y si no quiere sacar, no saca, ¿no? O sea, claro, ya es como cuestión de él también, ¿no? O sea, hay que querer, ¿no? La persona tiene que querer brillar, ¿no? Para brillar. Retomo un poquito lo que decía Gerson. Yo creo que por suerte la tecnología nos ha abierto una posibilidad. Hoy en día tenemos lo que le llaman las estaciones de trabajo de audio digital, ¿no? DAW en inglés, Digital Audio Workstation, que son los programas que básicamente lo que te permiten es editar audio y superponer capas, lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, si es que una persona tiene uno de esos programas, logra instalarlo en su computador, puede ir generando con su teclado de la computadora, o si tiene un controlador que se conecta a la computadora, puede ir generando capas y capas. Entonces ya le hice una melodía, ya tengo obviamente el ritmo de fondo, le puedo generar su ritmo, le puedo añadir un bajo, o sea, le vas generando capas que están en tu mente. No necesitas saber qué nota o qué acorde, te va sonando en tu mente qué es lo que tú quieres. Es cierto que se puede generar y hay un montón de música y estilos musicales que se basan en esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la música dance, el EDM, Electronic Music Dance o Dance Music, la música techno que le llaman en general, ¿no? La música básicamente que se genera a partir de las computadoras, ¿no? Y que son hechas así de esa manera. Ahora, que si es que a eso yo le sumo un conocimiento de qué es lo que estoy haciendo, ¿voy a poder mejorar? Por supuesto que sí. El asunto es que no se trata de decir si es que puedo o no puedo, o si necesito o no necesito. Yo creo que te ayuda, de ley te ayuda. Es como pensar, a ver, cuando yo puedo hablar y defenderme hablando bien, sin necesidad de saber escribir, por supuesto. Hay un montón de gente que tal vez no sabe leer y escribir y sabe articular. Tiene un buen discurso. Y conversa y se hace entender perfectamente. Ahora, si es que saben escribir y saben leer, pues eso se va a enriquecer. No solamente por el hecho de que ya pueden plasmar en un papel y preparar lo que van a decir, sino también porque pueden acercarse a otros discursos de otras personas y enriquecer su propio discurso en base de comprender lo que está pasando en el otro discurso. Entonces yo creo que si bien no es un prerequisito para crear el conocer, me parece que es un prerequisito para crecer en términos artísticos. Mira tú, genial, súper interesante lo que tú dices. Yo te cuento algo, yo tenía un estudiante que fue mi tesista también, y él es comunicador, ¿no? Y nunca había tenido formación musical de nada, ni conservatorio, nada. Pero él se volvió en algún momento DJ. Y él en el computador tenía un software, no recuerdo cuál era, pero él componía, es decir,
del típico mix que a veces nos reímos cuando tú compras el CD, ¿no? Y te encuentras con una canción de Rata Blanca que es puro rock, que le han hecho cumbia, ¿no? Más o menos por ahí ese estilo tenía mi estudiante, ¿no? Dice, pero profe, yo tengo, o sea, el violín aquí está en mi cabeza sonando y yo lo compongo, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es una habilidad o qué es? Imaginación, es la maravillosa capacidad de imaginación que tenemos. O sea, toda la música que tú has escuchado durante tu vida está almacenada ahí, sobre todo la que escuchaste de más niño, ¿sí? Es más, te puedes acordar de la música que bailaste o que cantaste cuando tenías cuando tenías, no sé, 5 años, en la escuela te hicieron cantar la ronda, seguro que te la acuerdas, aunque sea una parte, ¿no es cierto? Está todo eso almacenado en los cajones de atrás, de bien atrás. Y entonces esa es tu referencia musical con la que vos trabajas y que te construye tu imaginación actual. Entonces por eso también es importante que nosotros hablamos de la creación de públicos, porque en la medida en que nosotros formamos públicos y hacemos que los niños y que los más jóvenes accedan a la música y la escuchen a la música, estamos construyendo ahí un imaginario musical mucho más rico. Entonces cuando se acerquen a la música van a tener otros parámetros de comparación. Entonces lo que yo escuché es mi marco de referencia para lo que yo voy escuchando en la vida. Y además es mi marco de imaginación, lo que yo imagino, lo que yo creo. Y sí, yo te digo, también me he acostado soñando canciones o me he levantado soñando canciones porque están ahí. ¿Dónde viven esas canciones? En la imaginación. O sea, no hay, ¿qué también será? No soy psicólogo, francamente, pero en algún lado. Entonces tú nos dices que si un niño es expuesto a muchos tipos de música, más adelante, con el paso de los años, pues su imaginación para la composición podría ser mucho más variada, incluso más fácil para él componer. Yo creo que sí, me parece que sí. O sea, y además se nota en cuando hablas de las segundas y terceras generaciones de músicos, ¿sí? Los chicos ya vienen con otra línea. Yo, por ejemplo, pongo a Carla y Vanessa Ortega, que son hijas del maestro Carlos Ortega Salinas, ¿no es cierto? Yo les di una clase sobre orquestación y me traían unos trabajos que eran súper bien hechos. Digo, pues se nota pues, aquí el trabajo, ¿no? Toda la vida escuchando música, toda la vida trabajando y estando cerca de la música. Obviamente que hay algo que se va quedando diríamos por ósmosis, pero en realidad es por la escucha, ¿no? Lógicamente que sí. Aumenta la imaginación porque tengo, digamos, las paredes del cajón donde el almaceno se van ampliando a la medida que voy metiendo más información. Claro que sí. Qué interesante todo esto de la composición, Alex. Mira que no sabíamos. Cada programa estamos volviéndonos expertos en muchas cosas, ¿no? No, los expertos son ustedes, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante todo lo que nos han mencionado, sobre todo nuestro programa lo que busca es llegar a la gente con este lenguaje sencillo y sobre todo que lo puedan entender, ¿no? Y que nos digan, mira, o sea, seguramente todas las mamás o papás que ahora nos escucharon van a decir, es importante que nuestros hijos escuchen música a temprana edad. Seguro se van a quedar con ese consejo, ¿no? Y con todas las recomendaciones que ustedes nos han dado, ¿no? Ya estamos casi por cerrar nuestro espacio, se ha pasado el tiempo así como súper rápido, ¿no? Recomendación, Gerson, para quienes estudian música y composición, algún mensaje, una recomendación, ¿qué les puedes decir tú que ya pasaste, digamos, esta etapa, esta experiencia en la producción y en la formación como tal? Diría que experimenten más, ¿no? Que no se queden con los conocimientos que te da la universidad, sino que busques más, te nutras de más conocimientos, busques otros recursos de hacer música, te acoples también a la parte de las redes sociales, que es algo muy importante como músico, que es la difusión, ¿no? Y hoy en día el ámbito digital, las promociones, todo es a base de marketing, ¿no? Entonces es importante que uno como músico averigüe, estudie estos temas, cosa que cuando nosotros entremos en el ámbito laboral, nosotros podamos usar los recursos del marketing, de las redes sociales, para poder también sacar ganancias, ¿no? Y otra cosa también es hacer contactos, ¿no? Eso es algo dentro de todas las carreras, cualquier cosa.
tener contactos, poder tener amigos que de pronto nos ayuden a avanzar en algún lado. Y para ti la misma pregunta, ¿qué le recomendarías? Porque seguro hay un montón de postulantes ahora para este ciclo que quieren entrar a la carrera de artes musicales. Entonces, ¿qué les dices, no? Como para que estén adelantando un poquito y que lleguen, no sé, con algo. Pienso que la persona que viene a artes musicales está recontra convencida, porque hay algo aquí que le nace en el corazón y que le mueve. Sigan a su corazón, es lo que yo tengo para decir, porque la verdad que el mundo está tan cambiante, la verdad. No sabemos qué va a pasar de aquí a 5 a 10 años, francamente, así que es mejor estar contento, ¿no? Vivir la vida con las cosas que uno quiere hacer, con las cosas que uno le llenan, que le satisfacen, porque después la manera como uno, o dónde uno va a trabajar, o dónde uno qué nomás va a tener que aprender para poder sustentarse, eso se va viendo en el camino, digamos. Me parece que, como digo, el mundo ha cambiado tanto que ya no podemos decir que hay carreras que están garantizadas de ingresos o de trabajo, y no sabemos de aquí a 10 años qué va a pasar, francamente. Así que mi recomendación es que dentro de su corazón está la luz y la guía para lo que sea que vayan a decidir. Y bueno, acá en la música, si es que es la música, pues es una gran satisfacción realmente poder realizarla. Todo el mundo es interesante, ¿no? Todo el mundo escucha música y mucha gente admira la música. Todavía estamos, es cierto, en un contexto en donde hay un gran, ¿cómo diríamos? Está muy comercializada la música, está convertida en una mercancía. Y en la medida en que eso todavía siga predominando, tendremos algunos resultados que son contradictorios con esa realidad, ¿no es cierto? La música es muy importante en nuestra vida, pero sin embargo las remuneraciones son bajas, ¿no? Entonces, pero creo que yo lo veo con esperanza, porque no creo que vaya a suceder que la gente deje de gustarle la música, francamente. Efectivamente, sí. Silena, nos despedimos. Ha estado un programa espectacular, ¿no? Muy interesante, como todos nuestros programas hasta ahora. Gracias a quienes nos acompañan en Voces de la Educación. Este es un programa de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, transmitido por Radio UNL en 99.5 todos los lunes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Silena Aldeán y ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, Gerson e Iván, por acompañarnos esta tarde. 98.5. Muchas gracias. 98.5. ¿Qué dije? 98. Uno menos. 98.5. Así es, gracias a todos ustedes, gracias amigos por estar en compañía, gracias por escucharnos. Así que el próximo lunes a partir de las 16 horas, con la voz mucho más despejada, nos miramos y nos escuchamos por 98.5 FM. Hasta el lunes. Hoy hemos recorrido el mundo de la facultad educativa, descubriendo su impacto, sus desafíos y las oportunidades que ofrece. Recuerda, la educación no solo transforma carreras, transforma vidas. Nos vemos la próxima semana con otra carrera y más voces que inspiran. Esto fue Voces de la Educación por UNL Radio 98.5.